Bueno, bienvenidos a todos. Ahí vamos abriendo el live de hoy. Estos, esta saga, esta serie de live que vamos a ir armando y que vamos a ir entregando con Nicanor. Que obviamente se llaman La Voz y el Canal, Puente Genético. Ahí vamos a ir invitando a Nicanor, ahora cuando lo veo, ahí está. Vamos a invitar a Nicanor y vamos a arrancar. Gracias a todos los que se están conectando. Ahí vamos. Se va dando todo. Bienvenidos a todos los que están integrando. Bueno, ahora cuando ya Nicanor me diga que está, vamos a ir interactuando y compartiendo un poquito. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo los tiene este día hoy? Ahí vamos a ir. A ver. Creo que no se está pudiendo conectar. Pero bueno, ahí vamos a ver. El tema de todo lo que tiene que ver con la conectividad siempre está ahí media media, así que bueno, vamos a ir viendo. ¿Cómo me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Escucha bien? Ahí vamos a estar compartiendo esta primera instancia de La Voz y el Canal, este encuentro informativo para poder compartir y hacer entrega a las personas que hoy estén aquí escuchando toda esta información que vamos a ir compartiendo con Nicanor. Muy contenta también de poder hacer ahí está, ahí vamos. Buenas. ¿Cómo va, Nica? ¿Todo bien? Hola Carla, buenas noches. Bueno, ahí ya está, conectamos. Lo logramos contra todo pronóstico. Contá todo, bueno. Gracias primeramente por estar, gracias a las personas que se están conectando en esta primera instancia, este primer stream live que vamos a hacer desde este proyecto que juntos fuimos como trayendo, armando de La Voz y el Canal como puente genético. Y primero y principal te quiero agradecer por ser parte, porque bueno, a veces introducirse en un proyecto de esta magnitud, donde uno tiene que poner toda su impronta, su responsabilidad, su entrega, demanda un montón y no siempre uno puede estar abierto a esto, así que desde ya agradecida. Y bueno, nada, principalmente vayamos a me gustaría primero que te presentes, nos vamos a ir presentando para los que no te conocen en mi comunidad. Me gustaría que te presentes, que compartas quién sos y también esta presentación que hicimos en el reel, en el flyer, como artesano del sonido. Entonces, principalmente, ¿quién sos y por qué te definís como artesano del sonido, Nica? Bueno, buenas noches a todos, gracias a los que se están sumando y los que están resonando en este viaje. Mi nombre es Nicanor, me dicen Nica, artesano del sonido porque bueno, amo la música, hace años que toco la guitarra, de una manera en la que para mí es un arte, entre otras cosas, y también sano, entonces es algo sano porque siento que me conecta, que me abre los canales, siento que estoy canalizando, es como un estado meditativo, es un estado donde la mente no está interfiriéndome en ese flujo, digamos, y en el que me sale de una manera natural en el que, por ejemplo, el hecho de escuchar música o a través de películas o de lecturas, sin haber estudiado música por el momento, para ir recibo la información, entonces primero recibo la melodía de una canción y voy armando la letra en el momento donde, bueno, tienen una estructura que a veces más corta o más larga, es distinta dependiendo del momento y la canalización de ese momento, el ritmo que baje. Pero bueno, es un arte sano para mí porque es algo que me suma, que me hace muy bien a mi corazón y que bueno, también en base a las devoluciones que tengo de quienes cuando comparto escuchan, siento que bueno, es un mimo que no me lo atribuyo para mí tampoco, porque no es que algo que es mío, pero que sí siento
que recibo y es para compartir. Y bueno, es algo que disfruto muchísimo hacer y que es como que me salen cosas y cuando trato de entender qué hago es un viaje porque me sale y después quiero tratar de entender lo que hice. Entonces como que bueno, dejo que fluya, es algo, eso es una magia y que disfruto muchísimo de hacer. Bueno, bien, ahí. Sí, y después bueno, para que me conozcan un poquito más, actualmente tengo 2 trabajos, trabajo en una dietética a la mañana y después por mi otro trabajo autogestivo. En ese primer trabajo es un trabajo en relación de dependencia, muy lindo, que disfruto mucho también y aprendo mucho ahí en esa dietética. Y después cocino, hago prepisas de verduras de 7 colores y trabajo en mi casa. Entonces, bueno, disfruto mucho cocinar, que bueno, para mí es un arte también, también es un artesano. Totalmente. Disfruto mucho hacerlas, disfruto de que puedan aportar también algo nutritivo también para el cuerpo físico y para los otros cuerpos. Y con la música me pasa algo similar también, como que me gusta escribir algo que si bien cuando lo es como una canalización, pero como abrirme el corazón para que eso realmente pueda tener una llegada o que pueda aportar algo al alma, dentro de mi lugar, como me salga, como pueda, pero que pueda aportar algo distinto, no mejor ni peor, pero sí algo distinto, algo que pueda sumar y bueno, desapegarme del resultado también, ¿no? Porque antes me pasaba, no, esto no lo toco porque no, para no va a gustar, y es como que bueno, me sale esto en este momento y es una manera de abrirme y dejarlo ser y compartirse. Bien, bueno, bien ahí. Está bueno, creo que cuando uno se presenta, pone en manifiesto esa energía que está empezando a transitar en su evolución del alma, porque también es una forma, no de definirnos, pero sí de aportar esa energía y que quienes vayan resonando de alguna manera también entiendan que, bueno, que en esta instancia es esto lo que esa alma está transitando. Y creo que presentarnos desde el lugar que el alma está resonando es muy genuino en estos momentos, ¿no? Que el ser genuino aflora porque de alguna manera es lo que está vibrando en esta energía. Entonces, me parece que está buenísimo y de alguna forma, como te compartiste en el flyer, en este proyecto de La Voz y el Canal, siendo la voz, me parece que está bueno como mensaje también para quienes estén detrás y lo estén viendo ahora, los que lo vean después. Me parece que está bueno, ¿sí? El mensaje, ¿no? De decir, bueno, yo me siento un artesano del sonido. Y que de alguna forma el sonido es parte de este arte y yo puedo ser parte de ese arte mezclando lo que soy como esencia álmica. Nada, como que lo vi así mientras que te ibas presentando. Sí, tal cual. De hecho, con el hecho del escuchar música y también sentirla, la música o el arte, pero bueno, en mi caso con la música, por ejemplo, he notado que desde los comienzos que empecé a escuchar música de muy niño o música que he escuchado después de grande y que me resonara tanto esa música adentro que mi vieja me diga, claro, yo escuchaba esa música en el embarazo. Y yo, bueno, sentirme una conexión ahí. Y por otro lado, fui distinguiendo que en diferentes ritmos resonaban más no sé, con mi gusto personal, puedo decirlo, y que, no sé, hay algunas músicas que, por ejemplo, no me llegan, no sé, no siento que me toquen. Hay algunos ritmos que, bueno, son diferentes interpretaciones, ¿no? Esto es algo personal, pero Vale. que en ese recorrido o en este recorrido que vengo haciendo, empecé a indagar un poco apenas en las frecuencias de los sonidos y lo que generan, y cuando me enseñaron a afinar la guitarra se afinaba en 440, que es un lenguaje que está establecido como algo universal, ¿no? Sí. Y que indagando un poco en lo que es las frecuencias, vi que, bueno, es una frecuencia que digamos que genera desarmonía, está en desconexión con el estado natural nuestro, en conexión con cielo y con tierra, ¿no? En conexión. Y entonces empecé a afinar en 432, que es una frecuencia que es la frecuencia del corazón y que está en conexión con el universo, y empecé a ver que también hay otras frecuencias que tienen distintas
distintas llegadas y distintas otras Armonía. no sé, armonías, digamos, y que tienen cumplen otras funciones dentro de los campos o los centros de energía. Y bueno, es muy interesante, algo que todavía sigo indagando y que por eso el artesano del sonido es como eso, ¿no? De repente fui tomando conciencia, digo, bueno, afino un 432 y eso tiene otra llegada a nivel energético, ¿no? Siendo que todos somos todo energía y, bueno. Ahí está. Sí, no, que se me vienen muchas cosas. Aclaro, es mi primer vivo, así que nada, súper agradecido abrazando el alma de mi calor. Sí, gracias también por darme esta posibilidad y por este resonar en que podamos hacer esto también, que siento que es muy lindo y bueno, gracias. No, a vos, un placer. La verdad que, si bien hace mucho tiempo que vengo como abriéndome a todo esto, bueno, lo hemos charlado y te lo he contado, es difícil a veces cuando uno integra una energía poder como armar diferentes sistemas o grupos, ¿sí?, que acompañen esa energía o esa forma, esa visión. No siempre se puede acoplar, nos pasa en la vida misma, o sea, es así, nos pasa en la vida. Y en realidad fue más que nada, yo por ahí pude haber traído un poco más de data, pero quien aperturó todo esto fuiste vos, o sea, con de alguna manera decirme en esa charla que tuvimos, me parece que esta información habría que compartirla más, se tendría que abrir. Entonces, bueno, si bien trato de abrirme cuando se da la energía, no la fuerzo, no la obligo, ¿sí? Cosa que de alguna forma u otra aprendí con el tiempo. Me parece que los momentos son claves y justos para aperturar diferente información y que sea recibida por las personas que están vibrando para que esa información ingrese. Creo que tiene que ver con esa, por lo menos desde ese lugar me planteé yo el recorrer de todo lo que comparto y de todo lo que brindo ya hace mucho tiempo. Pero bueno, tiene que ver con eso más que nada. Así que agradecida a vos porque hayas también querido ser parte de este proyecto. Si puedo, me gustaría explicar el contexto de esa conversación, que fue en un contexto en el que estoy actualmente formándome en la escuela de Oriónidas que Carla brinda, y que bueno, ahí donde bueno también esto de que tiene que ver con el genetismo, una formación genetista, y en esa conversación estaba escuchando y absorbiendo muchísima información que mucha información nueva para mí, y que sentía cuando estábamos hablando que es una información que bueno que esto se pudiera aperturar y que se pudiera abrir para ser compartida la información. Así que, bueno, súper agradecido de esto. Y por otro lado, también, bueno, me surge la pregunta, ¿qué entendemos por genética humana luz? Bueno, primero, antes que nada, todo lo que tiene que ver con la genética, sí, voy como un poco más a contar desde donde yo pude como entenderlo. Hace muchos años que yo vengo recorriendo este camino, no desde un lugar como terapeuta o quien comparte información, sino mi propio camino álmico. Desde muy pequeña siempre tuve como el don de la clarividencia y la mediunidad activo, nunca se cerró en mí. Y tuve episodios de niña en donde estaba tan exaltada mi energía que hasta mi propio cuerpo rechazaba la energía, y tuve situaciones de niña que no eran acordes a una niña de, no sé, 3, 4, 5 años. Eso obviamente lo pude lograr ver hoy con esta mujer que de alguna forma comprendió toda su historia anterior, pero en esos momentos es como que de alguna forma no podía entenderlo. Cuando empiezo a hacer mi despertar de la conciencia más en el tema de, bueno, ¿qué vine a hacer a este mundo? ¿Qué traje? ¿Qué es lo que estoy haciendo?
Al principio no sabía qué era la genética humana luz, ni tampoco entendía qué es esto de ser genetistas, porque era algo que todavía no se daba en profundidad. Entonces, lo que me fue pasando a partir del 2018 en adelante fue que toda la vida yo fui artista, o sea, toda la vida, desde que tengo 5 años que toco el piano. Entonces, desde que empecé a tocar el piano a los 5 y que mi camino de desenvolverme con todo lo que tenía que ver con el canto, con la danza, con la música, con la actuación, era parte de mi vida. Y yo tengo un tío que aún hoy es un tío postizo, no es un tío de sangre, que me disfrazaba, me armaba, viste, el pelo, y yo les cantaba, y siempre fui así, siempre me recuerdan así de pequeña. Eh, y de alguna forma, todo eso me fue llevando a un entendimiento. Entonces, como me gusta pintar, y mi mamá pintaba desde muy joven y me llevaba a sus clases, yo tengo como el tema de la pintura y el trazo muy incorporado en mí. Entonces, desde el 2018 siempre dibujé símbolos, siempre. Tengo muchas pinturas y canalizaciones hechas de dibujos que yo dibujaba. Luego entendí que eran canalizaciones. Siempre tenía como símbolos esos. No le di importancia hasta que en el 2018 empecé a canalizar una cierta cantidad de símbolos que ya me daba cuenta que esto no era algo, algo de un simple dibujo, sino que tenía otro tipo de información. Cuando todos estábamos en la parte de donde tuvimos que estar mucho tiempo dentro, sí, porque no voy a decir los nombres porque si no cancelan todo, empecé a ver gente que hablaba del lenguaje de luz y cómo se expresaba ese lenguaje de luz, tanto por la voz como por el dibujo. Y cuando vi mis dibujos, dije, esto es igual. Entonces ahí empecé a preguntarme a mí misma qué era. Y es así que antes de eso, en el 2019 yo entendí que estos símbolos eran símbolos de sanación, que eran símbolos para llevarlos hacia conectar con algo más. Pero los tenía guardados y de alguna manera u otra no le daba como un entendimiento, hasta que me aperturo como reikista, me formé completamente hasta el máster de Reiki Usui, y ahí es como que se me empezó a aperturar mucho más la conciencia y esta elevación, ¿no?, de la conciencia. Bueno, después transité un montón de cosas y entendí que parte de mi misión era traer toda esta decodificación de estos símbolos y que en mí era algo innato, porque yo venía de un linaje genético y de un linaje de genetistas estelares. Entonces ahí fui como entendiendo un poco más que por qué en este momento yo me activaba de este lugar. Entonces, si vamos a la genética humana luz, tiene que ver con que el ser humano, este ser humano que somos hoy, tiene una combinación de diferentes organismos, de diferentes razas y de diferentes códigos genéticos que hacen que este ser humano pueda contener un alma, ¿sí? Nosotros somos una estructura biológica, cuerpo, ¿sí?, físico, huesos, tendones, órganos, y somos una estructura luz, estelar. Y esto tiene que ver con nuestra alma. Cuando se complementan, esas dos arman a un ser humano luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una genética biológica con una genética estelar. Y en este caso, cuando nosotros vamos a ver un poco más que tiene que ver esto de la genética humana y cómo la entendemos, vamos a ir hacia el entendimiento de que nosotros tenemos una forma determinada y esa forma determinada nos va a dar un origen en lo que vamos a traer en este presente, digamos, en este ser que nosotros somos como humanos.
Pero no todas las genéticas humanas luz son iguales. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente que los códigos del ser humano no todos tienen el mismo, pero sí hay una combinación que es igual, y que esa combinación es las 12 más hebras, las 12 hebras más una. Y eso nos da una genética determinada, creada por un grupo de genetistas, sí, que son como los padres de la genética, entre comillas, que vendría a ser el dios Anu y sus hijos, que son Enki y Enlil. Ellos tres, esta triada de genetistas, que son de una familia genética, hicieron de alguna manera que hoy, ¿sí?, podamos ser estos humanos luz, luego de varias pruebas, hasta que lograron poder incorporarnos en un cuerpo físico y que esta estructura, ¿sí?, plásmica, que somos como alma, pudiera entrar en este cuerpo para transitar lo que es el proyecto de la Tierra y el proyecto del humano. Qué interesante y qué potente a la vez. Claro, se me venía la historia de Darwin, ¿no? Con la evolución a través de los monos, ¿no? Como de repente esto claramente está, digamos, no tiene nada que ver con el relato oficial o parte de lo que sería el relato oficial, en el que, bueno, estamos hablando de que somos creados también por seres estelares que, digamos, por diferentes tipos de razas, o sea, no somos los únicos seres que viven en este planeta Tierra. Y bueno, me reflexionaba muchas cuestiones con respecto a eso. Y por otro lado pensaba, cuando mencionabas que hay diferentes, en estos diferentes genes, digamos, si es algo que, o sea, esta genética estelar luz, es algo que nosotros podemos activar en nosotros, o cuáles son los parámetros, digamos, que, que nos pueden mostrar si esta genética está despierta y activada en nosotros o es algo que está dormido. Bueno, eso principalmente sí, con la primera pregunta sí, tenemos como un origen genético diferente, no todos tenemos el mismo origen genético. Ay, me hizo no sé si se escuchó, pero hizo como un... Un OM, el OM del universo. No sé si lo escucharon recién, pero me hizo como un... Me hizo... Sí, ya están conectados, quieren hablar. Bueno, primero y encima justo ahí en la genética estelar, en la Bueno, respuesta. justo hablamos del arte del sonido, las frecuencias. Pero fue muy loco, fue como si, no sé, se metiera justo una frecuencia y sonara sola. Momento de mantras. Sí, total, ya querían hablar. Bueno, sí, principalmente todos tenemos un código, ¿no? Un código, pero no los códigos cifrados de cada ser humano tienen diferentes estructuras, ¿sí? Y tienen diferentes orígenes. En esto podemos, sí, ¿A qué decime. te referís con orígenes, por ejemplo? ¿Qué orígenes Bueno, orígenes estelares serían? sí. Sí, porque la genética humana es de una manera, ¿sí? Que es este complemento de el ADN, Sí, donde tiene esta estructura de 12 hebras más una, ¿sí? Que complementan esta genética, este humano luz, ¿sí? Activo y despierto. Pero la genética estelar habla de diferentes razas, ¿sí? Estelares, diferentes sistemas donde esas almas tienen un esquema genético en sus componentes, que no van a tener todos, porque si yo vengo de la raza andromedana, voy a tener una forma genética X que no va a ser igual que la raza Urman. Ahora, ¿puedo tener un complemento de varias razas? Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque nuestra alma ha recorrido mucho tiempo el universo, ¿sí? Entonces, me pierdo porque hay gente que está preguntando. bueno,
Sí, Yo lo voy anotando, voy anotando las preguntas y veo lo que están comentando y mientras vos desarrollás y ahí lo vemos. sí, porfa, sí le podemos contestar. Entonces, decía, el alma, ¿sí? Como una energía única, ha recorrido mucho tiempo el universo y ha estado en diferentes lugares, en diferentes constelaciones, galaxias y sistemas. Entonces, eso es una memoria estelar cuántica, que a través de la energía queda plasmada dentro de esa estructura genética álmica, ¿sí? Ahí vamos con una diferencia. Una cosa es cuerpo humano, luz. ¿Por qué? Porque si no sería biología humana simple, que somos nosotros sin tener la estructura luz activa. Ahora, cuando la biología humana luz se activa, ¿sí? Ahí está activado ¿qué? El gen luz. Y al haber estar activado el gen luz, el humano se transporta a ser un humano luz. ¿Sí? Porque tiene activada su estructura genética estelar. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Esto es algo que me surge una pregunta, si esto es algo que ya hicimos, por decirlo de alguna manera, con otro envase, con otro cuerpo, en otro sistema, por ejemplo, y que hoy tenemos la posibilidad de activarlo en este cuerpo y experimentando esta densidad en este planeta. En realidad esta es la única forma que tenemos de activar este sistema. En los otros, ¿sí? Se activan de otra forma, porque el proyecto humano es solamente un proyecto que se vino a hacer aquí en la Tierra, y ahí vamos desde otro lugar. Porque una cosa es nosotros como seres de luz en el cosmos, viajando y estando en diferentes galaxias y sistemas, y cosa diferente es este proyecto Tierra, donde el ser humano viene desconectado de su conciencia cósmica a transitar una experiencia humana. Son dos cosas diferentes. Entonces, esto, basta, Isis, esto que nosotros estamos experimentando como una vivencia humana, no lo vivimos en otro lugar. Solamente lo vivimos acá en esta tierra. Ok, qué interesante. ¿Entiendes? Y qué potente. Sí, lo que tiene de potente es que tomar dimensión en la conciencia habla que cuando nosotros llegamos nos desconectaron para que justamente podamos transitar por esta experiencia humana. Por eso vinimos desconectados, ¿sí? Y solo con 2 hebras del ADN activas en nosotros. Cosa contraria de los niños que empezaron a nacer del 2000 en adelante, ¿sí? Que ya desde el 2000 ya venían con una conciencia despierta, y a partir del 2000, 2012 más o menos en adelante, y esta última camada de niños cristal, ya vienen con la tercer hebra conectadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos no van a transitar la manera humana como la hemos transitado nosotros, porque ellos ya están conectados directamente con esta conciencia despierta. Ellos ya vienen con una conciencia despierta. Por eso para ellos la vida es diferente, las formas son diferentes, ¿sí? Y por eso también hay tanta camada de niños que tienen capacidades, en este caso, como se las llaman, capacidades diferentes, ¿sí? Pero en realidad es porque ellos ven la vida desde otra manera y vinieron a mostrarnos a nosotros y acelerar el proceso del despertar de la conciencia del ser humano. Qué interesante y qué rica esta información. Pensaba en la pregunta que hizo Natalia, que hizo la pregunta de ¿cómo sabemos el origen estelar, por ejemplo? Bueno, de cada uno, por ejemplo. los orígenes es... Ábranme el chakra laringio, se los pido por favor. Porque el canal de este lado soy yo. No me lo cierren, no me lo cierren. El origen estelar lo podemos ver de 2 formas. A través de conexiones con el registro akáshico y a través de memorias
pasadas, ¿sí? De ir a regresiones estelares más que nada, ¿sí? Que no tengan que ver con la parte terrenal. Pero el akasha, cuando uno ingresa al akasha, y más que nada los akashas estelares, uno puede ir a indagar cuál es su origen. En realidad no hay un solo origen. Eso es lo que uno tiene que entender. No hay un solo origen. Pero sí, en esta estructura, ¿sí? Nosotros vamos a venir con un origen muy marcado, que tiene que ver también con la misión con la que nosotros tenemos que desarrollar en esta parte humana. Entonces, por eso algunas personas se pueden sentir más cómodos con la energía pleyadiana, con la energía siriana, ¿sí? Con la energía Urman, con la parte lirana, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque ese gen está más activo en la persona, ¿sí? Que otros, pero en realidad es un complemento. Pero para responderle la pregunta a Natalia, uno lo puede ver a través de los registros akáshicos o una regresión a memorias estelares. Bueno, espero que, si Natalia está escuchando, o sea que tenemos podemos tener más de un origen estelar y dentro de las 12 capas más unas hay diferentes informaciones que dentro de esta estructura es que nos complementa, digamos. O sea, en esos diferentes orígenes tenemos informaciones de otros sistemas. Sí, de otros sistemas solares, de otras galaxias, o sea, es un complemento de un montón de cosas. Lo que pasa es que ya tendríamos que hablar, y esto se puede dar como para otro streamline, cómo es la estructura del origen de la creación. Entonces ahí vamos a las escalas monádicas, ¿sí? Al Padre como unión unificada y cómo se fue desarrollando, ¿sí? Toda esta estructura hasta llegar hoy a nosotros, a este ser humano que está acá transitando en la Tierra. Pero en realidad lo importante de esto es por qué en este momento se está acelerando el despertar de la conciencia y por qué de alguna forma lo importante es activar esta genética, ¿no? Y ahí voy a la pregunta que me habías hecho. Nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos despierta la genética porque vamos a empezar a ingerir menos alimentos que tengan saturaciones de diferentes cosas como azúcares, grasas, ¿sí? Principalmente desde una parte biológica vamos a darnos cuenta que nuestro cuerpo empieza a querer limpiarse de un montón de cosas, ¿sí? Eso como primera instancia. Luego vamos a darnos cuenta que nuestra biología empieza a cambiar y hasta nuestro cuerpo puede empezar a cambiar, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la parte más que nada motora, la acción, el impulso, el estar más tiempo en varias cosas a la vez, ¿sí? Y poder estar en un estado de discernimiento y coherencia con esa estructura. Pero para activarla o ver si está activa, nosotros nos vamos a dar cuenta porque ya cosas que antes hacíamos en nuestra vida no la vamos a querer hacer más. Vínculos que antes teníamos no los vamos a querer tener más. Porque de alguna manera, cuando nosotros conectamos con esta genética luz, de alguna forma nos tenemos que limpiar de cosas que nos anclan a un pasado que ya no vibra a la vibración de la Tierra. ¿Sí? Y ahí vamos con esta ampliación de la ascensión. La Tierra ya está en quinta dimensión, ¿sí? Gaia ya está en quinta dimensión. Nosotros nos tenemos que acoplar a esta estructura, ¿sí? A esta forma de frecuencia. Y en eso que nos tenemos que acoplar, el cuerpo humano tiene que acoplarse a una dimensión más alta de la que estaba acostumbrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos acoplamos? Elevando nuestra genética y elevando nuestra conciencia. Y en eso se tiene que transformar esta biología. Parte biológica, nosotros antes estábamos vibrando en una frecuencia de carbono
Y para poder anclarnos a la frecuencia de quinta dimensión, tenemos que pasar y transformarnos en silicio, ¿sí? Donde esta estructura biológica va a ser una energía electromagnética y activa constantemente, ya no va a estar en densidad. Entonces, por eso hay toda una transformación del cuerpo físico, de las formas, no solamente desde adentro, sino desde afuera. Y que nuestra alma nos va a empezar a decir que esto hay que transformarlo, que ya hay cosas que nos pesan y vamos a querer despojarnos de un montón de cosas. Qué interesante. Me surgía la pregunta de qué relación puede existir entre el despertar de la conciencia y la activación genética luz. Y por otro lado, si son procesos paralelos o si uno impulsa al otro. Yo, por lo menos desde mi experiencia, desde lo que comparto también en la Escuela de Oriónidas, el despertar de la conciencia va primero, sí, sí se pueden acoplar, pero se acoplan principalmente cuando aperturamos el despertar de la conciencia. Benicis, perdón, porque ella automáticamente... En la vida. Principalmente, yo siento que el despertar de la conciencia va primero, porque ahí entendemos que somos algo más, ¿sí? Y que venimos a algo más. Entonces eso es lo primero. Y luego, cuando tomamos conciencia de que este cuerpo no es solo un cuerpo, sino que hay otra cosa, ¿sí? Empieza a habitarse esta activación de la genética luz. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos conciencia, automáticamente se despierta este ADN luz en nosotros y empezamos a ir activando cada una de las hebras, ¿sí? Que va de a poco. Hay algunas personas que tienen algunas hebras más activas que otras, ¿sí? Pero en realidad lo que se despierta es toda la estructura de códigos cifrados que están en nuestra espina dorsal. Ahí es en donde está la mayor concentración de códigos genéticos del ser humano. Cuando la conciencia despierta, automáticamente toda esta energía, ¿sí?, que nos sostiene a través de la estructura de nuestra columna vertebral, se va activando. Y ahí vamos recorriendo vértebra a vértebra diferentes estadios de esta genética luz. Estaba viendo, bueno, ahí habían... primero nos reconocemos y después nos habitamos, dice Connie. Hermoso. Por otro lado, ahí Flavia había hecho una pregunta que dice, ¿de qué manera se puede colaborar para activar este ADN luz? Con respecto a nosotros mismos. Claro. Bueno, la forma de colaborar tiene que ver con eso, limpiarnos desde adentro. Sí o sí tenemos que limpiarnos a nosotros, a limpiar nuestra biología. Nosotros hemos estado mucho tiempo de nuestra vida consumiendo cosas que lo que hacían justamente era sostenernos a una densidad de la tercera dimensión, ¿sí? Entonces, para poder colaborar principalmente tenemos que limpiar nuestra estructura biológica. Y eso se puede hacer con las diferentes desparasitaciones, ¿sí?, la alimentación más sana en conciencia, dejar de consumir cosas que vengan desde el exterior como, no sé, en este caso, comida de delivery, salvo que sea comida saludable, ¿sí?, natural. Y empezar a cocinar nosotros nuestra propia comida y desde eso ir reconociendo la alimentación como un estado de habitar el proceso de alimentación, sabiendo que eso justamente lo que nos va a brindar es un estado de limpieza interna para que luego se pueda manifestar en el afuera, ¿sí? Entonces, de la forma de colaborar esta activación es primero haciendo una limpieza en el organismo y en los diferentes sistemas que habitan este cuerpo humano.
reflexionaba recién con la imagen de, hablando, ¿no? Como el arte del sonido, como la música, por ejemplo, siendo que todo es energía, como viéndolos como instrumentos también nosotros, Ah, como una especie de antenas también, en el que, por ejemplo, si nos alimentamos de una manera alcalina, si podemos sumar con algún ejercicio, con algún movimiento que mantenga el cuerpo en movimiento, la sangre oxigenada, digamos, el pH lo más alcalino posible, si uno hace lo que le haga, lo que le sume, lo que le haga bien al alma a cada uno, si uno medita, si uno hace algo de su interés, como hay quienes leen, o quienes escuchan música, quienes salen a caminar, quienes, no sé, cocinan, o quienes el que barre, o independientemente de qué acción haga cada uno, lo que a cada uno le resuene, pero que le colabore, entre todas esas cosas también después uno empieza a tomar conciencia en el que también esa limpieza, los pensamientos que tenemos, eso se detona también en emociones que vienen, ¿no? Como es una limpieza general, empezando por el cuerpo físico y después también, digamos, en eso, en los pensamientos que tenemos, las emociones que estamos teniendo, digamos, todo como un instrumento que tiene diferentes partes, pero que también cuando estamos, por ejemplo, con el cuerpo más denso, me ha pasado, no sé, antes del 2012, me acuerdo que, bueno, yo pensaba que si no comía, no quiero meterme en el consumo de carne específico, pero en ese momento me pasaba que, no, si no comía carne era como no comer, ¿no? Hay muchas frases, muchas cosas que están como establecidas como normal, total, o como que sí. siguen una norma, desde lo alimenticio, o desde lo que hay que escuchar de música, o los tipos de libros que hay que leer, o etcétera, etcétera, en el que, bueno, en esa limpieza también, física también, ¿no? Como si, bueno, ¿qué quiero meterme en mi cuerpo? Un instrumento, si como hamburguesa todos los días, y el cuerpo va a estar más pesado, denso, menos receptivo, más propenso con el pH desbalanceado. Ahora, si hago una dieta acorde a mi biología, que pueda sostener y que sea saludable para cada uno, que puede ser distinta en base a cada biología también, para ahí no todo responde igual, o a no todos para ahí puede funcionar ahí lo mismo, pero pensaba cuando te escuchaba como el cuerpo como un instrumento, Total. que cuando el cuerpo está liviano, el cuerpo se siente, en armónico, como que uno está afinado, ¿no? Haciendo la analogía al instrumento, y en esa afinación, podemos recibir información, tenemos otras, en este despertar de ese ADN luz genético, donde hay mucha información ahí. Sí, y además tiene que ver con que esto que vos traes, nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a limpiarnos en la estructura biológica, automáticamente la conciencia se empieza a activar. ¿Por qué? Porque la glándula pineal empieza a despertar, ¿sí? Cuando nosotros consumimos diferentes comidas, que lo que hacen es mantenernos en un estado de eh, más denso, más en densidad, nuestros estados de la conciencia, la conexión con nuestro yo soy, nuestros otros estados de los cuerpos no están en conexión, ¿sí? Porque no hay un canal limpio para poder estar conectados a esos estados superiores. Cuando empezamos a limpiar, nos alcalinizamos, dejamos de consumir azúcares, cosas que tienen grasas saturadas, empezamos a liberar, ¿sí? El cuerpo de un montón de toxinas y entonces automáticamente se va a hacer un despertar de la conciencia y puntualmente lo que va a suceder es que nuestra glándula pineal se va, a ver, voy a traer esto, ¿no? Porque por ahí es interesante. Cuando yo hago los sistemas de elevación cuántica, ¿sí? Que las elevaciones cuánticas que hago son estas armonizaciones andromedanas, se elevan, ¿sí? A las cámaras de luz andromedanas y se hace una limpieza. Muchas veces cuando una persona nunca se hizo alguna de estas cosas, lo que se ve principalmente es una glándula pineal calcificada, que tiene todo a su alrededor una especie de membrana, ¿sí? Dura, que no permite que esa glándula pineal esté completamente abierta y receptiva, siendo una antena, ¿sí? Cuando nosotros nos empezamos a limpiar, y obviamente lo que más nos calcifica en un montón de cosas de la alimentación son los lácteos, ¿sí? Porque
cosa contraria, lo que hacen justamente es calcificar. Cuando empezamos a limpiarnos de un montón de alimentos, todo eso se va como barriendo y ahí podemos darnos esta sensación de estar más conectados, más receptivos, ¿sí?, a todas las otras estructuras y todas las otras dimensiones o conexiones cuánticas. Pero tiene que ver más que nada cuando uno empieza a hacer principalmente un estado de limpieza por dentro. Por eso, cuando nosotros decimos que si uno no es coherente con lo que está haciendo, si yo estoy acá hablando con ustedes y termino el live y me voy a comer, no sé, me pongo a tomar alcohol y no sería coherente lo que estoy trayendo a lo que estoy haciendo luego. El estado de coherencia te trae una apertura y una conexión con justamente tu yo superior, ¿sí? Pero cuando estamos en un momento de discernimiento y de coherencia con lo que hacemos y habitamos, vamos a poder estar en este momento de despertar de la conciencia y el entendimiento de quiénes somos en este momento presente. Qué interesante. Bueno, se me venían muchas cosas cuando estabas hablando y en esto que está en este desarrollo y en esta charla, porque por ejemplo, en algún momento pensaba, digo, bueno, es como tuve diferentes en estos más de 12 años atravesé diferentes experiencias en las que en algún momento dejé de comer enlatados, vi que, no sé, por ejemplo, el flúor iba directamente generando como una callosidad en la glándula pineal, entonces suprimir el flúor. Empecé a verlo por ahí y después empecé a pensar, dije, bueno, si el cuerpo es un instrumento, digo, bueno, también con los alimentos, digo, y también con los pensamientos, y empecé como a indagar, eso me llevó haciendo referencia sobre todo a eso que se mencionó antes con esa diferencia entre el despertar de la conciencia y una actividad o una activación de genética luz, como qué está primero, si es paralelo o uno sería que impulsa al otro, ¿no? Porque entre todo eso, cuando en algún momento digo, bueno, entonces hay algo más, no somos los únicos acá, bueno, y también por otro lado, ¿no?, como que empezaron a haber ciertos filtros porque hay algunas cosas de las cuales, bueno, esto no me suma, no me aporta, sí para cierto sistema, pero para el proceso de despertar es como, bueno, algunas cosas tienen que por decirlo de alguna manera, salir para dar espacio para que pueda entrar algo que me pueda permitir vibrar la coherencia, ¿no? Esto que vos mencionás recién, esto de la coherencia del corazón y también con lo que pienso, con lo que estoy haciendo, que es algo que uno lo vibre, que se vibra, que se siente, que se puede sentir. Y entre todo eso, por ejemplo, no sé, constelando, por ejemplo, con una herramienta como la constelación, vi que bueno, tenía relación también muchas de los patrones y formas con cosas que habían pasado en otros tiempos, por ejemplo. Entonces, de repente, manteniendo este hilo del genetismo de ADN luz, me pregunto si nuestro linaje familiar en esta encarnación, por ejemplo, y ancestral también, influyen en nuestra genética luz. Eso por un lado, y en nuestro camino de conciencia. Bueno, sí, principalmente influyen en las formas de cómo nosotros vamos a cargar con diferentes patrones que principalmente vamos a tener que ir transitando a lo largo de nuestra vida para ir entendiendo quiénes somos y por qué ese linaje, de alguna forma nosotros tomamos la decisión de ser parte de ese linaje, ¿sí? Luego, en este caso, lo que vamos a ver es que toda esta parte ancestral tiene una genética en la parte biológica, pero luego yo por lo menos con varias investigaciones que fui haciendo de personas que han llegado a mis consultas o que he estado conectando, también vamos a ir viendo que esos seres ancestrales que estuvieron antes que nosotros pueden ser
parte de un grupo familiar que no solamente haya venido a transitar algo en esta tierra juntos, sino que también vinieron desde otra estructura estelar. ¿Se entiende? Entonces, va a ser parte, porque muchas veces puede ser que por ahí nuestros antepasados no sean parte de lo que tiene que ver con la parte espiritual o nuestro estado del alma, ¿sí? Pero sí vinieron a marcarnos algo para que tengamos que transitar como aprendizaje en este recorrido humano. Pero luego, sí, lo que existe es que en la parte estelar nos juntamos con diferentes seres para venir a activarnos en un momento preciso. Y entonces esto se da porque el tiempo no es lineal. Y al no ser lineal están otras estructuras, ¿sí? En donde se están viviendo otros estadios del alma. Y también nosotros estamos viviendo en otras líneas de tiempo una vida diferente. Entonces todo esto tiene una conexión, ¿sí? Para conectar esta genética luz, que vamos a ir dándonos cuenta porque cuando empecemos a habitarnos van a empezar van a llegar personas e información que de alguna manera se van a ir acoplando en nosotros y vamos a entender este mapa que hoy podemos comprender como una estructura de ADN activo. ¿Se entendió? Fue muy enroscado. No, no, te entendí. Pensaba, digamos, con la... se me venían muchas cosas cuando te escuchaba también, se me venían muchísimas cosas y quiero poder ir procesando también esta información. Cuando vamos despertando en conciencia, ¿no? Vamos expandiendo nuestra conciencia, ¿de qué manera no desconectarnos de la experiencia terrenal, digamos, ¿no? Los vínculos con nuestros familiares, en la vida cotidiana, a medida que vamos tomando conciencia, pero sin desconectarnos de la experiencia terrenal? ¿Qué te parece? ¿Cómo es tu experiencia con eso, por ejemplo? A medida que vamos expandiendo la conciencia en relación a una desconexión con lo terrenal. O sea, vamos tomando conciencia, vamos activando este ADN luz en nosotros y de repente también estamos acá en esta 3D donde tenemos experiencia, nuestros trabajos, el día a día cotidiano, digamos, los vínculos. En realidad lo que tiene... yo creo que hay varias facetas y que no todos van a vibrar de la misma forma, ¿sí? Con estas experiencias. Principalmente no nos tenemos que desconectar de lo terrenal porque nosotros vinimos a transitar esta humanidad. Entonces, desconectarnos de lo terrenal es no venir a hacer la misión principal de esto que se llamó el proyecto humano, ¿sí? Que es venir a transitar este ser que somos hoy, habitando esta humanidad, lo cotidiano, lo mundano. Lo que pasa es que el desafío, le pondría yo la palabra, es poder estar siendo un ser activado en conciencia, que cuando activamos la conciencia es el despertar de este humano luz, ¿sí? Transitando una vida común y corriente, en donde nosotros lo que vamos a hacer es poder ir más allá, ¿sí? Entendiendo que somos humanos transitando una vida despiertos en conciencia, que nos va a dar ¿qué? La herramienta del discernimiento, la herramienta de decidir hacia dónde ir, la herramienta de poder entender que no todo el mundo va a vibrar en conciencia, va a poder estar conectado su yo soy. Y está bien, no querer ser salvadores de nadie, sino que tenemos que entender que nosotros vinimos a hacer nuestro camino, nuestra misión. Y sí podemos encontrarnos con otros seres que acoplemos una misión o un camino en común. Pero también vamos a tener que transitar luego de esto el desapego, ¿sí? Entender lo que es el desapego en esta materia, donde cuando ya
no se vibre más con ese vínculo, con esa energía, desapegarnos y saber que pasó la experiencia que tenía que pasar para un aprendizaje mayor. Cuando podemos conectar con eso, podemos entender que la experiencia humana viene a ser esta unión, ¿sí?, del ser humano con la conciencia. Entonces yo por lo menos creo que no nos tenemos que salirnos de alguna forma de esta conexión humana, porque si no vamos a querer de alguna forma estar siempre arriba, siempre en la parte estelar, que muchas veces pasa, ¿no? Que hay personas que vos la ves, sí, no desde el juicio, simplemente para traer un ejemplo, que están todo el tiempo queriendo volver hacia el origen, y en realidad no es volver hacia el origen, sino es ir hacia adentro, porque el origen está acá adentro, ¿sí? Es nuestro corazón, el pulso que nos habita. En vez de ir hacia afuera, es ir hacia adentro, conectando con esto que somos y transitando desde esa conciencia superior, conectados a nuestra esencia humana. Y ahí es en donde se fusiona este ser humano con este ADN luz. Ay, me acordé, qué lindo. Me acordé lo que en su momento cuando estabas desarrollando toda la información, me había quedado como en blanco, y era que pensaba en esto de los acuerdos de almas, esto de que de repente cuando se mencionó lo de los linajes, que puede ser que parte de nuestra familia acordamos álmicamente, digamos, para colaborarnos en este dar y tomar, digamos, los aprendizajes evolutivos de cada uno. Y por otro lado pensaba que más allá de lo individual, también en lo colectivo, como que hay un plan más grande, hay un plan del cual decidimos álmicamente estar encarnado en este tiempo, sobre todo en este momento de ascensión planetaria, ascensión de Gaia, que como vos decías, que está vibrando en 5D y que somos nosotros quienes necesitamos acoplarnos, y también por otro lado reflexionando sobre la importancia de justamente de eso, bueno, a veces en vez de decir de qué me puedo seguir incorporando cosas, no, de qué me tengo que vaciar para poder Claro. ir preparando, no sé, el instrumento, ¿no? Como decir, bueno, hay que cambiarle las cuerdas, está sonando bien, está trasteado el instrumento, cuando lo pienso analógicamente con la guitarra, pero si lo llevo al cuerpo, estoy necesitando hacer ejercicio, estoy necesitando evaluar, indagarme en mis emociones, porque cada vez que quiero hacer algo me estoy auto boicoteando, no logro terminar lo que empecé, como poder bueno, ir al ritmo de cada uno, obviamente, pero teniendo en cuenta que bueno, que hay algo mucho más grande, pero que también el hecho de hacerlo por sí mismo también se está haciendo por eso más grande. El hecho de que yo lo haga por mí sin querer ocupar un rol de salvador, que en algún momento me pasó un montón de veces, y bueno, lo mejor que puedo hacer es verme a mí, en vez de querer, porque yo lo voy a poner gráfico, ¿no? Cada vez que hice así con un dedo, 4 que me señalaban para mí. Entonces digo, bueno, como arrodillarme ante eso conmigo mismo, decir, bueno, a ver, que en vez de estar mirando para afuera, mirate vos para adentro y empezá a aplicar el discernimiento, esto que mencionabas antes también, y bueno, y decir, bueno, a ver, ¿esta música me está aportando o no? No, esto no. ¿Este alimento realmente me alimenta o es para supervivencia? Y esto realmente no me nutre. Bueno, y ahí ir en los diferentes aspectos de la vida, porque bueno, empiezan a haber ciertos filtros, hay cosas de las cuales podemos dejar de lado para realmente sí a lo que está en concordancia con eso. Porque para poder, no sé, por ejemplo, desde mi lugar, como con la música, por ejemplo, para poder agarrar el instrumento de la guitarra y de repente recibir una información o armar una canción, es como que hay una parte que tiene que, como que si no el monólogo no para, ¿viste? Está como... Claro, sí. ¿No? Y ahí después si eso que estoy canalizando, no sé, tiene algún origen, no sé, sea pleyadiano, andromedano, o lo que, por lo que estoy empezando a ver, veo que las frecuencias generan algo en las aguas internas. Me acordaba del estudio de Masaru Emoto,
con respecto al sonido, que aplicaba diferentes sonidos al agua. Y las moléculas del agua empezaban a tomar diferente forma en base a, no sé, a una le ponía un relato, un discurso de Hitler, y la otra estaba escuchando unos mantras, y una tenía un color amarronado, todo opaco, oscuro, con una forma bastante... Sí, así como muy oscuro, y el otro que estaba recibiendo mantras y palabras de amor y de conciencia tenía un color como parecía un copo de nieve, todo arcoíris, luminoso. Entonces de repente digo, bueno, si mi cuerpo es un instrumento, tengo más del 70% de agua, ¿qué puedo hacer en esta ascensión? ¿Cómo puedo aportar en el día a día, digamos, a esto? ¿No? Sin caer en yo salvar a nadie, sino decir, bueno, en esta coherencia, decir, desde mi lugar, puedo aprender a empezar por cuidar mi cuerpo físico, mis pensamientos, hacer algo que me gusta, replantearme si lo que estoy haciendo realmente me gusta o no, como algunas cosas en un principio que me colaboraron muchísimo, y que bueno, también me están trayendo a estos lugares, y a otros en el que estoy reencontrándome también con un montón de almas afines. También me voy encontrando con mi tribu también en este resonar, en el que cada uno de su lugar, con su librito, por decirlo de alguna manera, ahí vamos. Para estos son temas que tampoco se hablan tanto, por decirlo de alguna manera, y que tampoco es como que se note un chaleco de fuerza. Cuando decían origen estelar, y como, ¡a la hoguera! Es como, son temas que estuvieron mucho tiempo tapados, entonces de repente ahora estamos hablando en un vivo de estas cuestiones estelares, y bueno, cómo lo bajamos porque al fin y al cabo también esto del carbono al silicio, pensaba en, bueno, ¿qué hago con todo eso que estoy recibiendo? ¿Cómo lo anclo? Eso pensaba, digo, las diferentes maneras de las cuales podemos activar este ADN luz, y bueno, ¿cómo lo anclo? ¿Cómo lo anclo en mi día a día, digamos? Bueno, como pregunta, ¿me lo haces? Sí, es una reflexión, es una reflexión. Como pregunta te puedo, como estaba reflexionando eso, para ir, me hice un monólogo bastante corto. Vamos una tanda. Esto no está ensayado. Era como que se fue para otro lado. No, vamos a la nave, vamos a la nave. Bueno, si mi niño se escucha, les pido mil disculpas, es un niño arcoíris maravilloso, pero bueno, al ser niño arcoíris, tiene este tema con el arte y el canto por todos lados. Bueno, Sí. el cañón se fue. Acá estoy. Perdón. Bueno, si esto lo traías, pero de alguna forma no se había evitado la pregunta, el poder anclarlo tiene que ver con que, primero y principal, nosotros tenemos que estar en un estado de conciencia de saber quiénes somos, ¿sí? Conocernos. Y ahí, una vez que entendemos quiénes somos y conocemos nuestro instrumento, vamos a entender de qué manera funciona. Y voy ahí a la profundidad de lo que me enseñaron hace 200 millones de años en el Conservatorio de Música. Un instrumento tiene un montón de partes, y esas partes están unidas ¿para qué? Para hacer para que el instrumento haga sonar una melodía, una frecuencia. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, es un instrumento que va a sonar a un estado X. No todos somos los mismos instrumentos. ¿Qué quiere decir? Que no todos vamos a sonar con la misma frecuencia y la misma forma. Entonces tenemos la familia de las cuerdas, la familia, ¿sí? La familia de los vientos, ¿sí? La familia, no me acuerdo la otra, la familia de todo lo que tiene que ver con los tambores, tiene un nombre, pero no me acuerdo ahora, pero te las enseñaron así. Cada una de esas familias tienen una frecuencia X que van a sonar y que van a poder traer esa información anclándola desde una forma marcada, ¿sí? Entonces, si yo soy de la familia de los instrumentos de cuerda, cada uno de esos instrumentos, ¿sí? Tienen un origen y una forma de anclarlo. Entonces, tengo que preguntarme a mí,
¿Cómo anclo mi frecuencia? ¿Sí? ¿Cómo mi instrumento funciona estando y siendo puente entre el cielo y la tierra en un estado de conciencia mayor? Cuando nos decimos Mirá, que voy a buscar el cargador del celular. Mirá, necesito, pero porque si no se me va a apagar el celular. Pero quiero que sigamos desarrollando eso. ¿Puede ser? Un no, por segundo. favor, no te vayas, no te vayas. Listo. Mirá, fue rapidísimo, fue rapidísimo. Eh, Me quedé con lo del anclar la información. bueno, por eso, pero para antes de anclar la información, nosotros tenemos que saber cómo nuestro instrumento funciona para anclar esa información. Si no, nunca lo vamos a poder anclar. Porque yo voy a querer anclar la información como lo voy a poner como ejemplo, como la ancla Carla, ¿no? Pero ¿y si mi instrumento no vibra a la misma frecuencia que el instrumento de Carla, cómo voy a querer yo anclar la información como la ancla Carla? No hay manera. Acá en el chat nos están pidiendo si se puede repetir esto último que comentaste. Está canalizando, Carla. Sí, si hay algo que me pasa es que a veces me activo y estoy canalizando, pero voy de nuevo. Nosotros como instrumento, ¿sí? Vibramos en una frecuencia X, ¿sí? Y vamos a hacer de diferentes estados de familias, ¿sí? Se quiere decir, porque nuestro instrumento, nuestro cuerpo, se habita y vibra a una frecuencia mayor. Para poder anclar todo eso que recibimos, primero tenemos que saber en qué frecuencia está nuestro instrumento y de qué forma nuestro instrumento va a poder anclar esa información acá en la materia. Entonces la pregunta es, ok, mi instrumento, ¿en qué frecuencia vibra? Por eso, no todos resonamos con las mismas, y esto voy a como un poco más, no todos resonamos con las mismas razas. Hay gente que completamente vibra en un amor pleyadiano y cuando de repente siente una frecuencia arturiana, no vibra, no lo llama, no expande la conciencia, no puede terminar de conectar. Más allá de que la energía y la frecuencia arturiana es excelente, pero su alma no termina de vibrar con esa frecuencia. Bueno, esto tiene que ver como, ¿por qué? Porque nuestro instrumento vibra a una frecuencia X y para poder anclarnos tenemos que encontrar primero esa frecuencia, saber cuál es la frecuencia de nuestro instrumento y ahí habilitamos la conciencia y el ADN luz. Porque ahí se activan en conjunto, cuando nosotros entendemos y sabemos en qué frecuencia vibra nuestro cuerpo biológico. O sea, esto tiene que ver con el origen estelar, entre otras cosas. Con el origen estelar y en realidad más que nada con cómo nosotros vamos a poder fusionar, ¿sí? Todos los sistemas que tienen que ver con nuestro adentro y con el afuera, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, yo vibro con la frecuencia andromedana, pero, bueno, ok, pero en qué graduación está esa frecuencia? ¿Se puede ir subiendo de frecuencia? Sí, el instrumento que empezó con una frecuencia X puede ir subiendo de frecuencia hasta estabilizarse en una mayor, pero eso se va haciendo a través del desarrollo de la conciencia, de la activación del ADN, ¿sí? Del ADN luz, y del entendimiento que nosotros vamos a tener de nuestro instrumento, que en este caso es nuestro cuerpo. ¿Se entiende? Sí, pensaba
con esto si existe algún riesgo de forzar una activación genética antes de tiempo. O sea, ¿hay algún tiempo específico para una activación? ¿Y cuál sería el riesgo de hacerlo en un tiempo que no sea el adecuado? O sea, hablando de la genética, genética luz. En realidad, no es que hay un riesgo. Si la persona no está preparada, nunca se va a poder activar. ¿Sí? O sea, no. Lo que va a suceder por ahí es que en algunas de estas activaciones, porque estoy tratando de no ser, ¿cómo decirlo? No decir algo que tenga que incluir otra cosa, entonces estoy como acoplándome a ver cómo lo digo. Duraba 5 horas el vivo. No, pero es más que nada para decir, bueno, ¿cómo lo digo? La persona sí o sí se va a activar a una conciencia superior si está preparada. ¿Sí? Lo que puede suceder es que por ahí la persona está preparada, ya empezó a estar en algunos estadios y de repente cae en un lugar donde la energía es mal obrada, ¿sí? O no llevada a un propósito de una elevación de la conciencia. Y ahí puede haber un riesgo. ¿Cuál es? Que la persona pueda sufrir alguna situación X física, que no pueda estar en discernimiento, que no pueda terminar de conectarse con su misión del alma, o que simplemente termine perdido, ¿sí?, entre tantas energías del alrededor. ¿Por qué? Porque a veces nos pasa que, y esto lo digo por experiencia propia, yo empecé a despertarme y a darme cuenta de un montón de cosas, entonces quería estar en 1.000 millones de lugares y un día me eclosionó el cerebro y me dijo, pará, porque no podés estar queriendo absorber toda la información porque le tenés que dar espacio. Y además tenés que vaciarte de toda la información incorrecta para poder empezar a entender la información correcta para tu instrumento, para tu estado de la conciencia, que no va a ser el mismo para otro. Entonces, cuando entendemos que el proceso álmico es único, no vamos a mirar hacia el costado y vamos a mirar a mi compañero X y voy a decir, pero él está o ella está más avanzado y aprendió, no sé, tantas cosas y yo no puedo absorber toda esa energía, toda esa información. ¿Por qué? Porque ese instrumento por ahí está desarrollado hace mucho más tiempo, ¿sí? Y va a estar en otro estado de conciencia. Claro. Entonces, la coherencia y el discernimiento nos da el proceso de activación de nuestro instrumento y de nuestro anclaje álmico. ¿Entiende? Cuando nosotros dejamos de mirar hacia el afuera y simplemente nos paramos en mirar nuestro propio desarrollo desde un lugar único y genuino, vamos a poder estar yendo hacia adelante en nuestra apertura de la conciencia, colectivamente, ¿sí?, sin querer ir hacia otros procesos más que al nuestro. Pensaba, me acordaba de algunas experiencias personales en las que por tener una sed de búsqueda, hace varios años me pasó que de repente parí una pregunta, me traía más preguntas al final. Era como, no sé, si lo pienso analógicamente, como estar comiendo y no parar de comer. Hay un tiempo de asimilación, algo que se tiene que eliminar y un determinado proceso en los tiempos, en lo que también, claro, o sea, de repente por ahí podemos estar cayendo en comparaciones, ¿no? Como de repente, no sé, todos canalizaríamos o todos, y para ahí son diferentes, no sé si dones o potenciales o diferentes formas en las que como hay algunas personas que para ahí son canalizadoras, otros para ahí sienten, otros tienen visiones o diferentes dones o manifestaciones, pero qué importante esto, estaba pensando, de qué importante saber vernos a nosotros mismos e ir yendo a nuestro propio tiempo, respetando esos tiempos también,
y bueno, también fundamental aplicar el discernimiento, sobre todo en esto de uno puede caer en un lugar de repente porque tiene el deseo de saber su origen estelar y de repente va a un lugar y no le dicen su origen estelar. Como que hay mucha... estamos en un tiempo tan acelerado en el que tenemos acceso a informaciones y por ahí no todas las informaciones, no quiere decir que se diga una verdad que sea como la absoluta, pero que hay mucha información, al final termina desinformando y como, bueno, ir, no sé, a veces, por ejemplo, lo digo de otra manera, pero en la dietética donde trabajo, por ejemplo, van personas que por ahí quieren abarcar todos los cambios de una y ya con que, por ejemplo, puedan pasar de una sal refinada a una sal marina es un montón, de un azúcar de mascabo a un azúcar blanca, que en realidad el azúcar no existe, no es blanca, es marrón o medio color dorado, por ejemplo. Ya con dos cambios, con cosas que uno pueda sostener, ¿no? En algún momento me ha pasado también de repente querer abarcar y después como, bueno, pasó bastante tiempo y tuve diferente experiencia como para tener una conversación o de repente estar en algo así como, por ejemplo, una formación de genetismo, o en su momento también experimenté con Reiki y diferentes otras herramientas que también me aportaron y me sirvieron, y veo que también hay otras que, no sé, es como, en la aceleración del tiempo es como que tienen otra forma o tienen otra dinámica en la que no sé si es que son más, no sé si decir más efectivas, sino que o son más rápidas, es como que hay una sensación del espacio-tiempo que está, yo lo estoy sintiendo como súper acelerante y en el que estás pensando algo y de repente la persona que pensaste te manda un mensaje, te llamó, te llega una información, es como que se está generando una apertura y donde en esa apertura viene a chorro, está la información y de repente está, hace muchos años atrás no se mencionaba tanto lo estelar, o yo muy poco lo había escuchado, entonces de repente con estas herramientas que se puede activar este ADN, de repente es ir acompañando desde lo individual también un proceso que es ascensional, en algo mucho más grande, del que todos somos parte y todos importantes todos. Sí, y en realidad tiene que ver con que la brecha del espacio de tiempo, de cómo se iba a ir dando esta ascensión, estaba determinada para un tiempo y todo se aceleró. Entonces, en esta aceleración era necesario, ¿sí?, que el ser humano aperture rápido la conciencia para luego anclarse a esta nueva frecuencia, y creo que después podemos ir ya, porque ya vamos a ampliar un montón. Este fue un vivo que se hablaron un montón de cosas, nos quedamos básicamente con un montón de respuestas para dar de otras preguntas, pero creo que podríamos llevarlo no a por qué ahora en este estado de tiempo en el que estamos todo se acelera y es necesario estar primero activados en la conciencia y luego anclados a esta frecuencia del estado de la quinta D para poder pasar como humanos a este nuevo estadio en lo que se está planteando como proyecto Humano Luz. ¿Sí? Entonces, creo que ahí ya lo podríamos llevar a otro encuentro con un montón de otra información, pero siento que tiene que ver más que nada con que en esto que se ha acelerado, ¿sí? Aún hoy todavía hay muchos seres que no han entendido de qué manera se tiene que acoplar el estado de la conciencia, y entonces por eso es traer más que nada información y claridad para que uno pueda desarrollar su proceso evolutivo lo más liviano posible y sin forzar el estado de su alma y de su cuerpo, o sea, de su ser humano. Justo cuando te escuchaba decir esto pensaba a qué nos invita este proceso digamos, el colectivo, ¿no? En el proceso ascensional y también en lo individual, ¿no? De despertar
el despertar de la conciencia y el despertar de la genética luz. Sí, yo creo que nos invita a que podamos entender que como estado colectivo va a haber una gran parte que va a ascender, ¿sí? Y que va a estar anclados a este estado evolutivo del alma, y otra parte de la población que no va a estar, y se va a hacer esta separación, ¿sí? Ya se está notando. Y poder entender que nosotros vamos a coexistir y convivir con esa otra, ¿sí?, energía, es el desafío. Estar, convivir, ¿sí?, con esa separación, sabiendo puntualmente que tiene que estar también y que así es perfecto. Mientras que uno sepa el lugar que ocupa, todo se puede seguir acomodando y acoplando. Para mí el desafío es entender que no podemos, ¿sí?, ayudar a quienes no se puedan habilitar desde un estado de la conciencia y abrirse a esta ascensión, eh, y que sí podemos, como colectivo consciente, ¿sí?, seguir evolucionando este proyecto humano luz que desde los principios fue traído para ver cómo nosotros, siendo una estructura álmica, podíamos fusionarnos con una biología humana y transitar un recorrido de la vida estando en estas dos formas, ¿sí? Y pudiendo desarrollarnos como seres eh, evolucionados a través del tiempo, de la conciencia, y a través del tiempo del alma y de lo que somos. Pensaba, o sea, es un estado de conciencia 5D, digamos, Sí. en algún momento, no sé, información New Age, por decirlo de alguna manera, hablaba como quinta dimensión, bueno, como pasando por de largo la cuarta, ¿no? Como que es un proceso de uno, dos, no sé si es tan así, pero como que de repente al 3 al 5 no, no había ni 4, ¿no? De repente, y como que, sí, como que era un salto y que... Después va a ser, no es solamente del 3 al 5, después va a ser del 5 al 8, o sea, van a ser así los saltos evolutivos. No va a ser, bueno, y después paso a la sexta y después paso a la séptima. No, cada vez se va a ir acelerando más. Y ahí es en donde nosotros tenemos que anclar nuestro cuerpo físico. Mira, yo voy a traer una frase y creo que con esto podemos ir como cerrando este primer encuentro que me parece que fue maravilloso. Cuando vos hablabas de los experimentos que hacía, siempre me sale mal el apellido de este hombre Moto, el nombre, del del auto. Masaru Emoto. Bueno, eh, cuando yo canalicé la técnica de Tesla, que es la técnica que se llama HUM, reubicación electromagnética, él a mí me dijo algo, que fue algo que de alguna forma no entendía cuando él me lo canalizó, y después cuando lo traje a la materia y lo pude entender, comprendí. Cuando uno se eleva en conciencia, estando en una densidad de la materia, si no se acopla, el cuerpo físico hace eclosión. ¿Qué quiere decir? Explota. Cada aparato psíquico no puede, colapsa. No puede, sí, hay una colapsa. Entonces, en este estado evolutivo de la conciencia, nosotros tenemos que estar completamente enraizados, ¿sí?, para poder acoplarnos a esta elevación energética de la conciencia, ¿sí? Si no, no vamos a poder estar, no vamos a estar, entre comillas, volando. Entonces, este acople que se hace a través de la activación del ADN luz. Entonces, se activa la conciencia, y luego de activar la conciencia,
se activa el ADN luz, que es lo que nos acopla a esta materia. Ok. Pensaba, habías mencionado en un principio que una de las maneras, de una de las herramientas que brindás es una ascensión a través de para una cámara, digamos que ahí es un viaje de nuestra alma hacia una esfera superior donde ahí podés desarrollar de eso, o es algo que lo dejamos para otro. No, así cortito, porque A ver. la técnica que yo realizo, que se llama elevación cuántica estelar, es una regeneración de todos los sistemas, tanto humanos como cuánticos. En este caso, en esta elevación cuántica, lo que se hace es elevar al alma de la persona a una nave, ¿sí? Que en esta nave lo que hay es una cámara de luz frecuencial. En este caso yo trabajo con las cámaras de luz andromedanas, porque mi frecuencia es andromedana, entonces habito esta frecuencia. Pero lo que se hace en esto es elevarla cuánticamente, no es que yo llevo a la persona y vos ves a la persona físicamente, no, cuánticamente a un esquema de sanación dentro de una cámara de luz, que en esta cámara de luz lo que está activado es la frecuencia andromedana, y a través de la frecuencia andromedana se hace una elevación cuántica del alma y se la regenera en los sistemas que la persona está necesitando. Bueno, me quedaron quedó mucho más, quedaron muchas cosas ahí como para poder seguir profundizando en cuando mencionabas a Anu, a Enki, a Enlil, no sé si lo mencioné bien, Sí, a este grupo de genetistas, digamos. O sea, si me pregunto si de repente es que hay una raza estelar específica o son diferentes razas con esta. Son diferentes razas. Hay diferentes razas de genetistas, digamos, para colaborar en este proceso, digamos, de ascensión y de activación genético-luz en el humano. Sí, bueno, viste que yo hice un posteo hace poquito en donde traje estas 33 almas. Sí, recomiendo que lo lean, muy lindo. Estas 33 almas que es un proyecto escondido, ¿sí? Un proyecto sellado, así me lo canalizaron, un proyecto sellado que tenía Enki guardado si llegaba a suceder que en algún sentido la ascensión podía llegar a correr riesgo de darse, se activaban estas 33 almas para traer rápidamente una forma de activación y aceleración para todo lo que tiene que ver con la apertura de la conciencia y la activación de este ADN luz. ¿Sí? Y este proyecto habla de 33 almas, 11 almas terrestres, 11 almas cuánticas y 11 almas genéticas andromedanas que de alguna manera se activaron cuando el proyecto de ascensión de alguna manera estaba como girando a ser truncado, ¿sí? Porque, pero ahí vamos más profundo, porque esto se va a tener que charlar en otro live, porque en su momento todo venía bien hasta que las razas oscuras, ¿sí? Empezaron a ver que la conciencia del ser humano se estaba desarrollando más rápido de lo que ellos querían. Se termina el juego. Claro, bueno, y ahí es en donde sucede lo que ustedes ya saben, que fue cuando nos tuvieron adentro mucho tiempo. Cuando nos tuvieron adentro mucho tiempo, ahí se hace esta activación. Por eso muchas personas entendieron su misión en el momento en donde nos tuvieron adentro. Y no voy a decir lo que... Fundamental vibrar en amor. Sí. Recordar la esencia y vibrando amor, siendo lo que realmente somos. Pero bueno, podríamos hacerlo para otro vivo, y obviamente que las personas que estuvieron hoy nos aporten o nos digan de qué les gustaría que sigamos trayendo información y acoplar
esto, ¿no? La voz y el canal como puente genético. ¿Por qué? Porque, y ahí voy con un cierre, nosotros en este último tiempo tenemos que activar estos últimos 3 chakras, laringio, pineal y corona. Laringio, voz, corona, canal. Y la glándula pineal, dije bien, ¿no? ¿O me equivoqué? Dije Claro, bien. glándula pineal, la voz, ¿sería acá el canal o el canal acá El canal es el acaya. de la calle? La pineal es el puente. Es el puente entre los dos. Entonces, activando estos 3, nosotros vamos a poder estar completamente en discernimiento y coherencia, siendo humanos, terrestres, luz, activados. Me encantó. Voy a traer una frase de Gustavo Cerati que bueno, en una de sus canciones, Puente, justamente no usa el amor como un puente, ¿no? Bueno, ahí también tengo una canalización de Gustavo con eso. Pero Muy bueno, bien. sí, tiene que ver con eso. Utilizar el puente, utilizar el amor como un puente tiene que ver con que sí o sí, para poder pasar de un lado hacia el otro, siempre el vehículo tiene que ser el amor. Sí, que no quiere decir que no pasen cosas, que no van a haber pruebas, que no van a haber... Pero bueno, ahí ya en este discernimiento creo que, bueno, ahí como dice el agua, ahí vamos, sí, totalmente. Bueno, de ir gestionándonos porque las pruebas siempre están y siempre van a estar. Y bueno, qué hermoso este primer paso. Me sentí muy cómodo en este primer vivo. Bueno, bien, bien ahí. El tema era que lo pujaras Sí. para, para. Me empujaron, me dejé empujar, digamos, básicamente. Me Y dijeron, sí, por porque, ahí, flaquito, anda por ahí, me dijeron. ay, bueno, gracias. Primero y principal, gracias, Nika, por estar, por ser parte y hacernos parte de este proyecto tan maravilloso que es La Voz y el Canal como un puente genético para poder aportar todo lo que tengamos como seres y como conciencia eh, de esta primera parte, ¿no? De la evolución, de lo que estamos entendiendo. Y bueno, nada, para un nuevo encuentro, gracias a la gente que se conectó. Estaría bueno que después nos dejen recomendaciones de lo que quieran para ir Sí, hablando. Y bueno, nada, desde ya agradecida por este encuentro. sí, gracias Carla y gracias a cada uno que resonó, al que pudo estar en este vivo, al que lo va a mirar después, a todo y a cada uno. Creo que es fundamental que podamos aumentar esta masa crítica, que podamos juntos seguir vibrando amor, todo lo que podamos de la manera que nos salga y que esto siga creciendo, siga expandiendo para que bueno, pueda ser una transición, no sé, lo más ameno posible o lo más armónico posible. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y toda sugerencia o temas que quisieran que se puedan tocar para charlar, me encanta y bueno, nuevamente gracias. No, gracias a vos. Otro Gracias a día la me tocó una gente. canción, otro día agarramos, me gustaría algún ¿Querés día cerrar tocar? con una canción, ya que... No, pero Y toca. en este vivo no, pero en Ah, el próximo me preparo un tema de bus. en este no, Carla, en este no, en este no. Es un montón. No, nunca un montón, pero bueno, en el próximo. En el próximo, en el próximo. Bueno, no. Gracias, gracias, gente. Gracias a todos los que sostuvieron. ¿Sostuvieron? Sí, ¿Se son dice? sostén. Ya estaba desconectadísima. Por sostener la energía, por estar, por Sí, escuchar. el Es aguante. maravilloso. El aguante total. Gracias, de verdad. Y bueno, las sugerencias son siempre bienvenidas y gracias totales. Gracias totales. Un besito a todos, bendecida noche y bueno, hasta el próximo vivo. Ahí Hasta el vamos. próximo. Sí, sí, obvio, que en breve lo publicamos y lo compartimos. Y bueno, después estaría bueno que nos compartan si les gustó, si fue nutricia la información.
Así que bueno, y las propuestas que quieran para el próximo y todo lo que vayamos a ir abriendo como preguntas y respuestas e información para esta nueva ascensión. Bueno, así es, de hecho está. Totalmente. Bueno, gracias, Nica. Te Un mando un abrazo beso. grande para todos y bendecida noche. Gracias a todos. Nos vemos pronto. Chau, Abrazo chau. grande. Chau.